Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos da hoy este evangelio corto, muy corto, donde se nos muestra a Herodes, el que hace de rey, porque oficialmente es rey, pero en realidad manda a los romanos. Él manda solo de forma cedida por los romanos, y en realidad quien mandan son ellos. Pero bueno, en algunas cosas sí que tiene poder. Y oye hablar de Jesús. Dice que el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Y es que cada uno le decía una versión diferente de quién era este Jesús. Unos que Juan ha resucitado entre los muertos, otros que había aparecido Elías, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y aquí Herodes sabe bien que a Juan lo ha hecho matar él y le entra la curiosidad. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y dice, y tenía ganas de verlo. Pero de todo el Evangelio se deduce, bueno, y además de lo que sabemos de fuera del Evangelio, de Flavio Josefo y otros, que este es un personaje nefasto. Herodes iba absolutamente a la suya, le importaba poco todo, hacía lo que le daba la gana y quería ver a Jesús por espectáculo. No lo quería ver para aprender de él o ver realmente quién era, sino lo único que le interesaba es: ha oído que ha hecho milagros, que ha curado enfermos, que ha resucitado muertos, que ha hecho 1000 cosas. Pues lo quiere conocer para ver espectáculo. Y lo mira desde la no fe. Esto es una de las cosas que en este siglo XX y XXI es muy típica. Querer ver la figura de Jesús sin fe. Incluso hay mucha gente que ha traducido los evangelios sin fe, que ha hablado y escrito libros sobre Jesús sin fe. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Y lo que es peor, curas que predican sin fe, con lo cual al final se hacen todas estas interpretaciones que cogen muchos sacerdotes en muchas homilías sin la fe. ¿Y en qué se refleja que no hay fe? Bueno, en que empiezan a hacer una serie de disquisiciones cuando salen los milagros. Bueno, todos los milagros en realidad no eran milagros, empiezan a decir. Eran una proyección de la comunidad primitiva sobre la acción de Jesús, con lo cual los milagros significan la conversión y 1000 cosas, pero que los milagros no existen porque, claro, Jesús no era Dios. Jesús es un buen hombre que era tan bueno que Dios lo hace hijo suyo, pero que no es Dios. Pues eso es una herejía clarísima. Eso no es la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia no podemos ver al Cristo si no es desde la fe. Desde la fe y la historia, todo junto, como diría muy bien Benedicto XVI, desde la fe y de la razón. No es que no seamos razonables, al revés, el cristiano es el que más ha de buscar con la razón, pero desde la fe, porque ambas se complementan. Y querer quitarle los atributos divinos a Jesús, como si fuese una invención de la Iglesia del siglo IV, muchos autores lo dicen así, pues es una estupidez enorme. Tú sacas a Jesús desde el Evangelio solo como un hombre y basta, y no se entiende nada del Evangelio. Todo el Evangelio es mostrarnos a este Jesús que es el Hijo de Dios. Todo el Evangelio se ha hecho para que creamos realmente en quién es este Jesús, Dios que se ha hecho hombre para nuestra salvación.
Por eso, si lo vemos como Herodes desde fuera, si lo vemos simplemente como fruto de historias de una comunidad primitiva, no entendemos nada. El Evangelio es el fruto de la visión que tuvieron los apóstoles en la vida con Jesús, iluminados por el Espíritu Santo en Pentecostés, y que fueron describiendo y recordando todo aquello que vieron para que nosotros podamos llegar a creer y creyendo tengamos vida eterna.